y pedirles un favor. Si van a escuchar el mensaje completamente y creen que es una palabra verdaderamente necesaria para el día de hoy, yo no dudo que sea una palabra de Dios, pero estoy consciente que hay personas que van a resistir la verdad. La verdad, dice un dicho, no peca, pero incomoda. Y ojalá que incomode para bien, para desear hacer cambios. Amén. Y digo, compartan la palabra con otros porque creo que es una palabra a tiempo para la clase de días que estamos viviendo. Me llama mucho la atención como al inicio del servicio el hermano José mencionó el Espíritu de Dios está aquí. Y sí, Él está aquí. Y como Dios, si nosotros ponemos atención a lo que sucede cuando entramos a este lugar, nos damos cuenta que Dios está hablando. Y la palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Las escrituras que leyeron va con el tema de hoy. La escritura que tienen en el devocional que reparten va con el tema de hoy. Esta mañana cuando me levanté, desde el momento que el hermano José me invitó a venir a predicar, yo empiezo a orar, empiezo a pedirle al Señor dirección para que Él me dé la palabra que necesitan, y no solamente ustedes, la iglesia en general. Y esta mañana desperté, Dios me habló en sueños y le dije a mi esposa, Dios me dio la palabra para el día de hoy. Lo he titulado ¿Cómo no ser engañado? Y se puede ver de dos maneras. ¿Cómo puedo yo hacer para no ser engañado? Pero lo otro es, pues, ¿cómo no vamos a ser engañados? Si nosotros mismos damos lugar al engaño. Es de que oro que tengan un corazón de carne para recibir la palabra. Y si tiene corazón de piedra, que Dios la quebrante por medio de su palabra. Pero que usted sea manso y humilde para recibirla. Amén. Y oro que nuestras vidas, incluyéndome a mí, sigamos siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué clase de iglesias son? Eso se sabe. Amén. Pero ¿qué clase de iglesia les gustaría ser? Es una pregunta muy importante. En el libro de los Hechos encontramos cómo se origina la iglesia. Y con el paso de los siglos, ya no es la misma iglesia. Ha habido muchos cambios y no para bien. Pero gracias a Dios por el remanente fiel que ha existido a través de los siglos. Porque digo que no somos la misma iglesia que se ve cuando la iglesia inicia en el libro de los Hechos, porque ahí hasta el lugar temblaba cuando ellos terminaban de orar, pidiendo a Dios respaldo mientras ellos salían a predicar la palabra, a testificar de la palabra. Vemos en la Biblia que habían milagros y sanidades impresionantes en manos de los apóstoles, y no solamente ellos, aun cuando escogieron diáconos, Esteban, Dios lo usaba para hacer grandes maravillas delante del pueblo. ¿Les gustaría ser una iglesia de esa manera? Donde la gente viene porque sabe que aquí está la presencia de Dios, sabe que está el poder de Dios para resolver sus conflictos, necesidades, situaciones difíciles, ya sean espirituales, del alma o físicas. Queremos ser la iglesia que el Señor tiene en su corazón que seamos. ¿Dicen amén? Amén. La iglesia está en una gran necesidad de experimentar una reforma espiritual. Volver al patrón de Dios. Dios le dijo a Moisés que edificara el tabernáculo de acuerdo al modelo que se le mostró en el monte. Entonces Moisés vio un modelo, le dio la visión a aquellos que construyeron el tabernáculo, y ellos lo hicieron de acuerdo a lo que se les pidió. Amén. Entonces, de la misma manera, la iglesia tiene que ser edificada de acuerdo al modelo que vemos en las Escrituras.
Gloria a Dios. Y un modelo basado en obediencia a lo que está escrito. ¿Y quién es la iglesia? Estas 4 paredes es un edificio, es un templo. Pero nosotros somos la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Yo voy al templo, a la casa de oración. Nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué clase de iglesia queremos ser colectivamente y qué clase de iglesia quiero ser individualmente? Debemos responder esa pregunta. Y la respondemos de acuerdo a lo que las escrituras nos enseñan. Uno de los problemas que tenemos los predicadores al predicar la palabra es que damos ejemplos bíblicos que la gente no entiende porque no conocen de Biblia. No conocen de Biblia y eso es una desgracia para el pueblo de Dios. Entonces, debemos edificar la iglesia de acuerdo al modelo bíblico con relación a los principios de Dios. ¿Sabe por qué hay tanto divorcio en el pueblo cristiano? Porque no conocen las escrituras. ¿Sabe por qué el día de hoy los hijos están tan desenfrenados, tanto los del mundo como los de la iglesia? Porque no conocemos los principios bíblicos. Nuestros hijos no saben cómo honrar a sus padres. Un hombre no sabe cómo vivir con su esposa con sabiduría, no sabe cómo darle honor como a vaso más frágil. Entonces sufrimos porque decidimos sufrir. ¿Por qué? Porque no conocemos el poder de Dios y no conocemos las escrituras. Muy cierto lo que el hermano José expresó el día de hoy. Vamos a buscar ayuda y nos mandan al principio. Nos dicen, lea la Biblia. Ahí está la respuesta para todo. Para todo. En Apocalipsis, en los capítulos 2 y el capítulo 3, vemos la historia de 7 diferentes iglesias. Y la única que no recibe reprensión es la iglesia de Filadelfia. Y sinceramente creo que habrá una reforma espiritual en nuestros días, transformando a la iglesia y renovándola para que por medio de ella, la iglesia, nosotros, Dios pueda alcanzar a tener una gran cosecha de almas. No oigo amenes. No es pecado decir amén. Amén quiere decir así sea. Para que por medio de la iglesia Dios pueda tener una gran cosecha y estar la iglesia preparada para el retorno del Señor Jesús por nosotros, su iglesia. ¿Desean ustedes ser una iglesia donde haya milagros, sanidades, salvación y liberación? Amén. Ser una iglesia de la cual el Señor diga, bien hecho, bien hecho. Entren al gozo de su Señor. El tema de hoy es cómo no ser engañado. Vamos a aprender a leer las escrituras de una manera diferente. Vamos a leerla, el Nuevo Testamento especialmente, preguntándonos, ¿estoy practicando lo que estoy leyendo? ¿Estoy viviendo lo que yo leo? ¿Qué instrucciones son las que Dios me da a través de sus sagradas escrituras? ¿Soy la luz del mundo? ¿Soy la sal de la tierra? ¿Ven a Jesús en mí? Es importante hacernos esa clase de preguntas. Amén. Y compararnos al espejo que estamos viendo en la palabra y decir, tengo problemas, pero hay soluciones, porque puedo cambiar. Puedo aprender obediencia. Puedo aprender a temer al Señor mi Dios. Amén. Ahora, hay 2 escrituras que quiero que pongamos atención a lo que ellas nos dicen. Lucas 17, versos 1 al 4. Lucas 17, versos 1 al 4. ¿Ya pusieron lo que pedí, pastor? ¿Qué es lo que dice ahí en la pantalla? Los falsos maestros tienen poder sobre las falsas ovejas, pero note que está cruzado el falsas ovejas. ¿Y qué más dice? Porque
Porque las verdaderas ovejas no comen cuentos. Las verdaderas ovejas no comen cuentos. Si usted come cuento, ya ha sido engañado. Pero las verdaderas ovejas conocen a su Dios y conocen la palabra y no fácilmente son engañados. Amén. En una ocasión le pregunté a la iglesia que pastoreé por 40 años: ¿creen ustedes que yo sea capaz de engañarles? Todos dijeron que no, porque ya me conocen, de que soy incapaz de engañarles. Y sin embargo, entendiendo la naturaleza humana, que hoy puedo ser una cosa y mañana otra, dependiendo de la crisis que yo tenga, si no estoy bien fundamentado en la palabra del Señor, entonces sí puedo engañarlos. Y por eso Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Y he tenido que enseñarle a la iglesia cómo es que funciona el discernimiento. Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y tenemos el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. ¿Dicen amén? O sea, un hombre y una mujer que son espirituales, que conocen a su Dios, que conocen las Escrituras, te pueden medir cómo estás tú espiritualmente. Amén. Las mujeres les es más fácil discernir que a los hombres, porque las mujeres son muy dedicadas a poner la mirada en los detalles. Mi esposa muy seguido me dice: ¿te diste cuenta? Le digo: no me di cuenta, porque no estaba poniendo atención a los detalles. Pero ella, como mujer de Dios, pone atención a los detalles y discierne la atmósfera en que estamos nosotros caminando, con quienes nos estamos envolviendo. Me recuerdo que en una ocasión ella vino y me dijo, de un predicador que predicó en la iglesia, me dijo: él anda mal. Le digo: mi amor, eso parece espíritu de sospecha. No, él anda mal, porque lo discernió. Al poco tiempo supe que había caído en adulterio con 2 miembros de su iglesia, miembros de su iglesia. Y el coraje que a mí me dio de no haber podido discernir eso antes de que él predicara, cuando yo lo invité a predicar. Y ahí fue donde yo tomé una decisión. Tengo que conocer a Dios de tal manera, porque si fui creado a la imagen de Jesucristo, quiere decir que yo también puedo ver en discernimiento lo que hay en el hombre y lo que hay en la mujer, y no fácilmente ser engañado. Entonces, dice Lucas 17, 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quién dijo? Jesús. O sea, no es cualquier persona el que está hablando. No es tu compadre, no es tu comadre, no es tu vecino. Es Jesús el que está a punto de decirnos algo. No solamente a la gente del tiempo de Él, pero a la gente del tiempo de hoy. A ti y a mí, Dios está a punto de decirnos algo. Es la manera que debemos de estudiar las Escrituras. Esto se aplica a mí. Esto me lo va a decir a mí. Amén. Diga: es para mí. Es para mí. Dice: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Qué es imposible? Que no vengan tropiezos. O sea, tropiezos va a haber. Dice: mas ay de aquel por quien vienen. ¿Cuántos de ustedes tienen la mala costumbre de decir: ay Dios mío? No es ay Dios mío, es oh Dios mío. Es de admiración. ¿Por qué? Porque el ay no es una buena palabra. Ay, 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 me decía mi mamá: ay, 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 te traigo en jabón, hijo, llegando a casa. Ese ay significa una sentencia. Estoy a punto de ser juzgado por mi madre y ser disciplinado por ella. ¿Por qué? Por no ser obediente. Ay, 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 espérate que lleguemos a la casa. Entonces Jesús dice: es imposible. O sea, va a haber tropiezos, pero la sentencia es que dice: mas ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos
pequeñitos. Y cuando dice pequeñitos, no dice niños de edad. Habla de una edad espiritual. Usted puede tener 30 años y está empezando en el Evangelio y serle tropiezo a usted. Mi Jesús me está diciendo: ay de ti, José Acevedo, si tú eres de tropiezo a este pequeñito que está empezando a creer en mí. ¿Lo dijo quién? Jesús. Ay de mí. El mismo apóstol Pablo dice: ay de mí si yo no predicase el Evangelio. Ya con eso podría terminar y si estamos despedidos y se van ustedes con el temor de Dios. Pero no les veo cara de espanto todavía. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Oye, Espíritu Santo, ¿y cómo me miro a mí mismo? Son preguntas que cuando lees la Biblia y no entiendes lo que estás leyendo, dices: Espíritu Santo, dirígeme a la verdad. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con eso de me mire a mí mismo? Si no lo entiendes, voy a verme en el espejo. No está hablando de eso. Está hablando de hacerte un análisis personal de cómo estás tú caminando en la presencia de Él. Cómo estás tú de acuerdo a la medida que Él te da. Dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, corre a buscar a tu comadre y cuéntale. No dice eso la Biblia, ¿verdad? No, la Biblia dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Repréndele. ¿Hay alguien aquí que su hermano ha pecado contra usted? Levante su mano. Una valiente, dos valientes. O sea, ¿qué iglesia tan perfecta? Entonces yo me equivoqué de mensaje. Si yo pasara tiempo con ustedes, les aseguro que escucho las quejas que ustedes tienen contra otros hermanos. Porque no hay diferencia entre ustedes y la iglesia que yo pastoreé. A mí me dieron ganas muchas veces de agarrarlos por el cuello y mandarlos ya a la presencia del Señor. Pero me tuve que aguantar porque después me meten preso. O sea, ¿quién no ha pecado contra nosotros? Si hasta con las miradas pecamos, ¿sí o no? Algún comentario que hacemos, se lo hacemos a medio mundo, menos a la persona que tenemos que hacérselo. Entonces, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Y si se arrepintiere, perdónale. En una ocasión me llama un pastor para pedirme perdón, pero yo sabía que era de los labios para afuera, porque no estaba genuinamente arrepentido. Y sé que lo que me hizo a mí al rato se lo hace a alguien más. ¿Por qué? Porque no está arrepentido. Y yo le dije a este pastor, le dije: mira, yo no estoy buscando un arrepentimiento emocional, yo estoy buscando un arrepentimiento espiritual. ¿Y cómo yo sé la diferencia? Dice la Biblia: haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando tú pecas contra un hermano, no solamente pecaste contra él, pecaste contra la iglesia. ¿Me explico? Entonces le pides perdón al hermano y le pides perdón a la iglesia cuando afectó a la iglesia. Porque se recuerda lo que les dije la vez pasada: el chisme no nos gusta, pero cómo nos entretiene. Y no frenamos al chismoso, paramos la oreja. No, tenemos que tener cambios. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestros servicios, tenemos que empezar a cambiar. Amén. Ahora sí los tengo muy atentos. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Perdónale. Voltea a ver a su hermano y practiquemos. Dígale: te perdono. Hay que perdonarnos. Pero no debemos continuamente estarnos ofendiendo uno al otro. Tarde que temprano tenemos que llegar a la madurez donde ya no nos ofendemos. Y tarde que temprano tenemos que llegar a la madurez donde si me ofendes no hago caso. Te voy a amar incondicionalmente. Amén. So, pónganse a pensar, es lo primero que quiero que graben en su corazón. Yo soy responsable delante de Dios si yo les soy de tropiezo a uno de estos pequeños que inician a creer en Él. Grábese eso en su corazón para que la próxima vez que usted tenga ganas de hacer algo que puede hacer tropezar a alguien, usted diga: no, Jesús dijo: mejor es que yo mismo me eche una piedra de molino al cuello y me tire a la mar. Y no lo vamos a hacer.
pero tenemos el infierno, que está prometido para los desobedientes. Amén. Entonces, la otra escritura que quiero llevarles es 1 Corintios, capítulo 3, el verso 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. Y el apóstol Pablo inicia haciendo esta pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que somos el templo de Dios. Todos nosotros somos el templo de Dios. Individualmente somos templo del Espíritu Santo. Diga: yo soy templo del Espíritu Santo. Pero como congregación somos templo de Dios. Somos el templo de Dios. Entonces dice, si alguno, verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cuál es la sentencia? Dios le destruirá a él. O sea, una cosa, escuche, una cosa es serle de tropiezo a un pequeño, pero cuando esa pequeño tropiezo afecta a toda la iglesia y tiene la capacidad y destruye a la iglesia, el Señor destruye a esa persona. El Señor destruye a esa. Estoy leyendo Biblia. Estas no son mis conclusiones, estoy leyendo directamente de la palabra del Señor, que Dios dice: Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso, pastores que pecan contra una congregación, yo oro por ellos, que se arrepientan a tiempo, antes de que Dios tome la decisión de destruirles, porque Dios es paciente a que todos vengamos al arrepentimiento. Pero si la persona no se arrepiente, se manifiesta entonces el juicio de Dios. Por eso debemos orar unos por otros. Cuando alguien es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Y ser espiritual es ser maduro, ser entendido de que yo practico lo que leo en la Biblia para poder juzgar a otro hermano y poder orar por él y restaurarle. Si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado en lo mismo. Nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos cuando no conocemos las escrituras y estamos ignorantes de estos principios bíblicos que Dios tiene la capacidad, porque es Dios soberano, de que si yo rompo sus principios, Él me va a disciplinar, me va a azotar si es necesario, me va a castigar, y si me quiere quitar la vida, Él me la quita. ¿Qué sucedió con Pablo cuando él perseguía a la iglesia? Saulo de Tarso, se le aparece Jesús en el camino y le dice: Saulo, Saulo, y él contesta: ¿quién eres, Señor? Dice: soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando perseguimos a la iglesia, estamos persiguiendo a Jesús. Cuando hablamos mal de la iglesia, estamos hablando mal de Jesús, porque Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros, templo de Dios. Y queremos ver milagros y sanidades y prodigios en medio nuestro. No va a suceder. No va a suceder. Pero Dios quiere que suceda. Dije, Dios quiere que suceda. Que en una emergencia tú puedas traer a tu enfermo que se está muriendo. Y si la iglesia ora, si está alguno enfermo, llame a los ancianos. Ancianos, tengo una emergencia, mi hijo está en proceso de muerte. Y llegan los ancianos o lo llevas a ellos. Y la oración de fe salva a la persona que necesita esa clase de salvación. Pero si estamos... y misericordia, y muchas veces Dios por misericordia se mueve y tiene misericordia de nosotros, pero yo creo que Él se cansa de que no cambiamos. Es hora de cambiar, es hora de cambiar, es hora de reforma, empezando desde los pastores. Y estoy hablando en general, estoy hablando a toda la iglesia del Señor. Amén. Como estoy hablando a la iglesia. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versos 6 y 7. Amén. Vamos a examinarnos por medio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido.
Hijitos, nadie os engañe. Ahí está la palabra otra vez, engaño. Hermanos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Preguntémonos, ¿soy justo? La próxima vez que andes de chismoso, no lo eres. Estás practicando el pecado si lo haces constantemente. Esa es la manera en que debemos leer la Biblia. ¿Seré yo justo? Cuando estoy criticando lo que hicieron los líderes, cuando estoy criticando la manera que esto y que aquello, cuando estoy llevando de casa en casa chismes. Pero yo oro, pastor. Eso no te da la autoridad para andar de chismoso, para andar calumniando, andar difamando. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Una de las cosas que mucho daño le ha hecho a la iglesia en general son las falsas acusaciones. El enemigo tiene en la mira a líderes espirituales que pueden hacer la diferencia en la iglesia y en la comunidad. Ayer me llamó un pastor y me dijo: Pastor Acevedo, voy a estar con ellos dentro de unas semanas. Me dice: esto y esto me ha sucedido, esto y esto está aconteciendo. ¿Y por qué será? Está bajo ataque porque está haciendo la diferencia en su comunidad. Amén. Vamos a estar bajo ataque, pero una cosa es estar bajo ataque del enemigo, otra cosa es estar bajo el ataque de la misma iglesia. No debe ser así. Dije, no debe ser así. Si hay alguien en quien el enemigo se ha enfocado, es en nuestro hermano José. Porque yo he visto el esfuerzo, el esmero que él hace en trabajar con ustedes y agradezco y felicito a cada uno de ustedes que cooperan con él en que esta iglesia salga adelante en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Miren, hermanos, yo no les voy a mentir ni los voy a engañar, pero yo puedo discernir que esta iglesia tiene potencial. Tiene un gran potencial. Amén. Ahí es de que échenle ganas espirituales, porque van bien, pero hacen falta cambios. Y pues, ¿qué le han contado? Nadie necesita contarme nada. Desde el momento que yo entré la primera vez, la hermana, que ni siquiera me acuerdo quién fue, no me grabé la imagen de su rostro, pero sé que era una hermana, me dice: ¿usted va a predicar hoy? Sí. No me tire mucho. Ya estoy discerniendo. Algo tiene la hermana aquí que tiene miedo de que le saque sus trapitos al aire. No, yo no voy a hacer eso. Amén. Les voy a dar la palabra y voy a dejar que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en sus corazones. Y no pretendo ser perfecto, pero olvidando lo que queda atrás, me sigo esmerando en alcanzar la meta, para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Entonces, el enemigo tiene en la mira líderes espirituales que pueden hacer la diferencia en la iglesia y en la comunidad. Amén. El hermano José me invita la semana pasada, fue la semana pasada que vine a hablar a los hombres. Me dice: y de provecho quiero que vaya conmigo a visitar a una anciana. ¿Vine o no vine? Vine. Amén. Vine porque lo voy a apoyar, lo voy a ayudar. No traigo ninguna otra agenda escondida. Mi único propósito es venir y servir y ayudar porque son mis hermanos. No vengo para querer acaparar. No. Dios me libre. Dios me libre. Vine a servirles, a ayudarles. Entonces, en primer libro de Reyes 21, búsquenlo, nos narra la historia de que Nabot tenía una viña. Y Acab, el rey de Samaria, le ofrece una viña a cambio de la de él. Y estaba hasta dispuesto a comprársela. Pero Nabot no lo quiso hacer. Él llegó a su casa triste y enojado, no quiso ni comer. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Acab le explicó por qué, la razón de ello, y Jezabel le respondió: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Miren lo que está diciendo esta mujer.
¿eres tú rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Uy, una mujer terrible. Dije, una mujer terrible. Y el espíritu de Jezabel se mueve no solamente en mujeres, se mueve también en hombres. Ahí las hermanas debieron de haber dicho gracias. Porque el espíritu de Jezabel no es solamente aplicable a mujeres, es a hombres también, a jóvenes y niños. Mire lo que dice el verso 8, primer libro de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Vamos a hacer algo espiritual. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. ¿Era genuina esta mujer, sí o no? No, era una hija del diablo. Diga, hija del diablo. Dígalo, era una hija del diablo. Dice: has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, pasaron hambre, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ese hombre era un hombre justo. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. ¿Sabe cómo murió Jezabel? ¿Quién me puede decir cómo murió Jezabel? Comida por perros. Comida por perros. Impresionante, ¿eh? Ahora, hay muchos ejemplos en la Biblia de buenos hombres y buenas mujeres que fueron destruidos en manos de personas injustas. Yo jamás cooperaré con nadie en destruir a un hombre de Dios, pues soy un hombre de lealtad y sé que los hombres cometen errores y en algunos casos pecan, pero tengo que darles la oportunidad de esperar en Dios para que pasen por un proceso de arrepentimiento, y si dan fruto, seguirles dando la mano y seguir creyendo que no lo van a volver a cometer el error que cometieron. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de los falsos testimonios? En primera de Timoteo 5:19, primera de Timoteo 5:19, y puedo sentir que los líderes han decidido darme libertad cuando les enseño la palabra. No me han limitado al tiempo, me di cuenta por el orden del servicio de hoy. Gracias por esa libertad, pero no voy a abusar de ella. Pastor, tenga la libertad, mire, hacerme la señal de tijeras cuando usted considere que ya tengo que cortarlo. Amén. Créanmelo, a una iglesia presbiteriana les prediqué 3 horas y me habían dado solamente 30 minutos. Otro día les platico el testimonio completo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los falsos testimonios? 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y estoy hablando de los ancianos espirituales de la iglesia, no ancianos de edad. Contra un anciano, hermano Francisco, ¿verdad? ¿Es anciano aquí? Contra él no se admite, ¿verdad?, una acusación a no ser que hayan 2 o 3 testigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien venga a hablarte mal de un anciano, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Si quieres ver milagros y prodigios y señales aquí en tu familia, ¿qué es lo que vas a hacer cuando alguien venga a acusar, a levantarle una acusación a un anciano? Un momento, que no te acuerdas que la palabra de Dios dice que hacer en boca de 2 o 3 testigos. Ahora, ¿ya fuiste a hablar con el anciano? No, entonces estás mal y yo no voy a participar en tu problema de pecado.
Has librado tu vida, has librado a tu familia y estás librando a la iglesia de ser destruida. Porque la gente llega a conclusiones. Mi hermano, lo que el hermano anciano Francisco hizo, y como si el hermano no es, me permite que lo vea usted, es nada más un ejemplo para crear un contacto. Si el hermano no es espiritual, se va a creer lo que yo le dije y va a llegar a una conclusión equivocada de quién es el hermano anciano. Y tan espiritual que parecía el hermano, y empieza a sacar conclusiones equivocadas. No, o sea que la sonrisa era una sonrisa hipócrita. ¿Quién está trabajando en la mente con dardos de fuego del enemigo? Satanás, por medio de sus demonios. Y un buen hombre es sentenciado. Y un hombre no maduro ha sido sentenciado también. Conclusiones equivocadas. ¿Qué es una conclusión equivocada? Verlo y asignarle algo que no es él. Y entonces él empieza a tener conversaciones equivocadas con personas en la congregación equivocadas. Eso se lleva a los otros ancianos, se le lleva a gente espiritual, pero empiezan a tener conversaciones equivocadas con personas equivocadas y a veces terminan tomando decisiones equivocadas y terminan en los lugares equivocados. ¿Por qué? Por haber admitido una acusación de un hijo del diablo. Pastor, yo pensé que usted era hijo de Dios. Es que si yo estoy actuando de esa manera, no soy hijo de Dios, porque el que es justo hace justicia. Si yo conozco a Dios, no peco. Pero si peco es porque no le he visto y no le he conocido. Y si yo me tomo la libertad de levantarle un falso, una difamación a un anciano de la iglesia con alguien que es débil, yo soy una piedra de tropiezo y lo que yo merezco es la muerte. Más claro que el agua no puede estar este asunto de los asuntos de la Biblia, de la palabra de Dios. No seas de tropiezo, no seamos de tropiezo con esas conclusiones equivocadas. Cuando alguien venga, mira que esto, no, un momento, espérate, a mí no me envuelvas en tu rollo, porque yo temo a Dios y veo que tú no. ¿Se recuerdan cuando el mago quiso recibir el don del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que le respondió Pedro? Lo reprendió. Veo que en oscuridad de tinieblas estás, arrepiéntete de tu mal, quizás Dios te perdone. Orad por mí, dijo el hombre. Amén. Gloria al Señor, tan rica que es la palabra de Dios. Ahí dice que contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, no solo se peca contra ancianos por medio de la difamación o calumnia o otras cosas. Hermanos en Cristo también sufren en manos de otros cristianos. ¿Cómo se debe confrontar el pecado y el desorden en la iglesia? Pastor, ¿por qué nos está hablando de eso? Porque puedo ver aquí una iglesia gloriosa. Puedo ver lo que Dios quiere hacer en la vida de ustedes. Cuando una iglesia practica lo que Dios dice, es una iglesia que se va a multiplicar. Porque Dios tiene confianza en mandar gente a este lugar. Y añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos, dice la Escritura. Les estoy pintando un panorama futuro, pero no van a llegar a ese futuro si no arreglan hoy lo que tienen que arreglar. Y eso es para cada iglesia local. No solamente nosotros aquí, es para cada iglesia que recibe esta palabra. Mateo 18. ¿Cómo se debe confrontar el pecado y el desorden en la iglesia? Mateo 18:15 nos lo dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No se lo cuentes ni a tu mujer. Amén. Fui a confrontar a fulano. No. Esto aquí dice la palabra tú y él solos. Especialmente si tienes una mujer, o en el caso de que una mujer tenga que confrontar a un hombre, no se lo dedique a su esposo. Porque el chisme no es problema solamente de mujeres, también es problema de hombres. El pecado agarra parejo a todos. Y si escucha a una persona que es chismosa, si tu mujer es chismosa o tu marido es chismoso, créeme lo que lo vas a ver el resto del año.
Y Dios quiere detener ese veneno dentro de la iglesia. ¿Dicen amén? Pastor, ¿está enojado? No estoy enojado. Estoy hablando en la autoridad de la palabra del Señor. Amén. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Y a quién vas a buscar? A los más espirituales de la iglesia. ¿Y cómo yo sé que alguien es espiritual? Sencillamente cuando yo me siento a comer con ellos, nunca me están platicando chismes ni problemas de nadie. Mira, ayúdame a orar popular. Miren, ayer recibí una llamada de un problema que tenía alguien y no le llamé a nadie. Porque la llamada que yo recibí ni siquiera proviene de la persona que tenía el problema. Alguien que tiene amistad con esta persona me llamó para pedir la oración y le dije por texto, le dije, puesto que esta persona no me ha llamado, yo me voy a quedar callado, me pongo de acuerdo con tu fe, supe que se solucionó el problema y de eso no sabe nada ni nadie. Amén. Porque yo quiero crear confianza en el pueblo de Dios para que puedan acercarse a mí y saber que pueden confiar en mí, de que lo que me digan no se lo voy a decir a nadie. Vino mi hermano Héctor, el menor, ya está en la presencia del Señor. Me dijo, tengo cáncer, pero no se lo digas a ninguno de mis hermanos. Ni lo pongas en Facebook, no digas nada. No dije nada. Y uno de mis hermanos me reclamó después de la muerte de mi hermano, ¿por qué nunca me dijiste nada? Le digo, oye, carnal, no carnal en el aspecto carnal de la carne, carnal como hermano. Oye, carnal, si tú me dijeras a mí que te guarde un secreto, ¿te gustaría que yo lo guardara o que lo andara publicando? No, pues que lo guardes, pues lo mismo hice con mi hermano, porque él me dijo que no dijera nada. Diga, de hoy en adelante no diré nada. Diga, de hoy en adelante no diré nada. Porque entonces el Espíritu Santo te va a enviar gente que necesita ayuda para que tú les puedas ayudar. Se acabó el chisme en la iglesia. Porque queremos la gloria de Dios en nuestras vidas para poder ayudar a otros. Ese es el corazón de Dios, que podamos ayudar a otros. Y de todo tendremos que dar cuentas a Dios. Dice, verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil, que es otra palabra para pecador en ese tiempo, y publicano. ¿La iglesia practica esas cosas? No. La única vez que yo lo practiqué en la congregación que yo pastoreé, esa persona cuando la traje ante la iglesia, se me fue gente de la iglesia, porque no estaban de acuerdo, y no estaban de acuerdo en algo bíblico que yo hice. Bienvenidos, bien idos. No me fui tras ellos, los dejé que se fueran. Amén. Estas son cosas que se necesitan practicar en la iglesia. ¿Por qué es importante que se haga esto en la iglesia? ¿Qué verso acabamos de leer? El verso 17. ¿Por qué es importante que se haga esto en la iglesia? Para que podamos ver el cumplimiento del resto de los versos. Dice el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué es lo que vamos a atar en la tierra? El desorden de la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a desatar en la tierra? La gloria que hay en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Queremos el modelo del cielo en la tierra, en la iglesia. Por eso dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Gloria a Dios. Amén. Cuando una iglesia funciona bajo estos principios y viene un enfermo, podemos orar con fe por él, porque sabemos que el enemigo no tiene nada en absoluto de qué acusarnos delante de Dios. Nada. Es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Yo no estoy esperando que venga el tiempo final para entonces quitar mis manchas y arrugas. No, tenemos que trabajar en ello ya. Ya. Y cuando venimos y oramos, el Señor respalda la oración. ¿Qué es lo que ha hecho estorbo? Dice la misma Escritura. ¿Qué es lo que ha estorbado? Vuestras iniquidades, dice la Escritura. Entonces vamos a quitar las iniquidades de nuestras vidas para que cuando impongamos manos sobre los enfermos, el Señor los sane.
para que cuando entre alguien por ahí poseído de un demonio, podamos ir en el nombre de Jesús, te vas, y el demonio se va. Amén. Amén. Cuando tengas un niño enfermo a las 2 de la mañana, oras con fe porque sabes que estás viviendo una vida de santidad, de agradar al Señor, y el Señor te sana a tu hijo. Vamos a ver el poder de Dios cuando nosotros aprendemos a obedecer la palabra del Señor. Cuando el pecado y el desorden no se confrontan, no se ven milagros y sanidades en la iglesia, no se ve el poder de Dios en acción. ¿Cuántos ya conocen la historia de Ananías y Zafira? En Hechos 5:11, después de ellos haber sido juzgados, a Ananías no se le dio la oportunidad al arrepentimiento. Ya el Espíritu Santo se le había dado. Y Pedro lo confronta. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Y lo sacan muerto. Pero cuando viene la esposa, que fue que se puso de acuerdo con él, porque Pedro lo dice, ¿por qué te pusiste de acuerdo? A él le dio la oportunidad de arrepentirse cuando le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella pudo haber dicho, no, mi marido me enredó y me dijo, mira, vamos a hacer esto y te vas a quedar callado porque no sabes que yo te voy a dar. Y la mujer se puso de acuerdo con él. Si ella hubiera dicho, sí, yo pequé, me puse de acuerdo con mi esposo, no debí de haberlo hecho, le tenía miedo, ella queda perdonada y hubiera seguido viviendo. Pero por haber mentido, ahí dice que mujeres tengan cuidado con su esposo. La vez pasada que estuve aquí les dije, también la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado y cuídate del que duerme a tu lado, hablándole a la mujer. ¿Qué quiero yo decir con eso? Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. No. Estoy diciendo, confronta a tu marido, confronta a tu mujer espiritualmente. Mira, mi amor, lo que tú me estás pidiendo no es correcto. Mira, mi amor, de hoy en adelante nada más vamos a dar la mitad del diezmo y la otra mitad se la vamos a mandar a mi papá y a mi mamá y al pueblo. No, marido, no es correcto lo que estás haciendo. Tú comes en Burger King, no pagues en McDonald's. Aquí yo soy el jefe. No, mi amor, no se trata de eso. Yo me estoy sujetando a una autoridad superior que es mi Señor Jesucristo y es la palabra. Tú estás mal, amor. Yo no me voy a someter a ti. Pastor, ¿podemos hacer eso? Claro que sí. Tú no eres esposa de Abraham, que le dijo, di que eres mi hermana, no digas que eres mi mujer, y la entregó al adulterio. Eso no se practica el día de hoy. Silencio del mar de Galilea. Si tu marido te dice, date un tiro, ¿te lo das? Hay que temer a Dios. Dije, hay que temer a Dios. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Ahora, en Hechos 5:11, después de que Ananías y Zafira mueren, miren lo que sucedió en el verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué vino? Gran temor. ¿Que necesitamos ver que alguien se muera para tener temor de Dios? No. Si el que se puede morir es uno. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Es interesante que cuando estudiamos la Biblia vemos cómo progresivamente la iglesia empezó a ser una iglesia carnal. Y Pablo le escribe a los corintios confrontando toda su carnalidad. De acuerdo a lo que me escribiste, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer. Después vemos que Pablo mismo dice en el libro de los Hechos, y Dios tuvo misericordia de nosotros, habíamos perdido la esperanza de vivir. Y estuve orando por, no me recuerdo el nombre de él, estuve orando por él, seguí enfermo, pero por fin Dios tuvo misericordia de él. La iglesia empezó a erosionar en el temor de Dios y empezaron a faltar las respuestas a la oración. Y la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Diga, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y cuando verdaderamente lo somos y oramos unos por otros, va a haber resultados buenos. La palabra de Dios lo garantiza. Yo no. Es la palabra de Dios que lo garantiza. Amén. Ahora, dice Mateo 7.
Vamos a Mateo 7, verso 1 al 5. ¿Puedo continuar, hermano José? Sí. Ahora, hay mentiras que se nos han enseñado. El título es ¿Cómo no ser engañado? Entonces, hay mentiras que se nos han enseñado y esas mentiras deben ser corregidas por medio de la verdad. Amén. Amén, amén. Ahora, dice el verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí decimos, nosotros no podemos juzgar. No, espérate. Mira lo que dice el verso. El verso 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Verso 3, ¿y por qué miras la paja que esté en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, yo voy a juzgar a un hermano que lo que tiene en su ojo es una paja, pero lo que yo tengo es una viga. O sea, lo estoy juzgando en un pecado pequeño cuando el mío es más grande que el de él. En esas circunstancias yo no tengo el derecho ni la autoridad de parte de Dios de juzgarle, a no ser que yo sea sincero. Le digo, mira mi hermano, yo veo que tienes un problema y yo tengo el mismo problema, pero el mío está más grande. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Te ayudo y tú me ayudas. Yo fui con un pastor en la ciudad de Chicago y le dije, ayúdame, porque tengo problemas con la pornografía. Siendo yo pastor, tengo problemas con la pornografía. Y él se empezó a reír. Y dice, ay, Acevedo, no tienes idea cómo ha sido de bendición para mí el día de hoy. Yo tengo el mismo problema y estoy peor que tú. ¿Tú te metes a los teatros? No. Yo me meto a los teatros. No juzguemos si tenemos el mismo problema. Yo puedo juzgar. A mí me piden amistad en Facebook y lo que reviso es el profile de las personas que me piden amistad. Viendo pornografía, el hermano, me contacto con él y digo, mira, no te acepté como amigo por esto y esto, me permites pasar tiempo contigo y yo tuve el mismo problema que tú tienes y yo te puedo ayudar. Te puedo enseñar cómo yo alcancé la victoria en esa área. Amén. Amén. Pero si yo tengo el problema y lo juzgo, estoy mal. Con el juicio que juzgué seré juzgado. Pero a mí me va a ir peor. Por los principios bíblicos que conozco de la palabra de Dios. Y ahora si usted está ahí juzgándome, ay, yo no sabía, ya no soy el hombre santo. No me juzgue en algo que ya estoy libre, donde ya camino en santidad en esa área. Porque acuérdate lo que dije al principio, si juzgas mal, te puede suceder a ti lo mismo. Vamos a madurar en el conocimiento de la palabra del Señor. Dicen amén. Amén. Ahora, dice el verso 4, verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Y el hermano no se va a resistir porque sabe, si sabe discernir, sabe que le estás tratando de ayudar, porque tú no tienes ese problema, lo tuviste, pero ya no. Primera de Corintios 6 verso 1, ¿podemos juzgar las cosas? Sí, en el modo correcto. Si yo no estoy practicando lo mismo, te puedo juzgar. Amén. Si tú me ves hacer a mí cometer un error, me puedes juzgar, hermano. Lo que usted dijo, como lo dijo, no fue correcto. Procure mejorar su vocabulario. Yo estoy abierto a la corrección, hermanos. Amén, amén. Entonces, 1 Corintios 6:1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?
para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hermano, págueme lo que le presté. No te pago. Hermano, págueme lo que le presté. No, que no diste que te dije que no te voy a pagar. ¿No me quieres pagar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llamar a alguien sabio en la iglesia. Hermano José, necesito su ayuda. Este canijo no me quiere pagar. Amén. Miren, hermanos, cuando alguien quiera dinero prestado, para eso se inventaron los bancos. Mejor que se enoje porque no le prestas y no te enojes porque no te paga. Amén. Amén. Vaya al banco. Tú sabes que no tengo buen crédito. ¿Y por qué será? Si no tiene buen crédito es porque no sabe tomar buenas decisiones. ¿Y usted cree que yo voy a sufrir en lugar suyo? Ni por misericordia. Porque cuesta mucho trabajo ganarse el dinero que uno se gana, ¿sí o no? Para después estar escuchando el reclamo de la mujer. ¿Y por qué le prestaste? ¿Por qué no me dijiste nada? Y tienen razón en hacer los reclamos, porque para algo Dios nos dio ayuda idónea. Amén. Y lea bien, no dice idionda, idónea. Entonces verso 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sabes qué, hermano? Te voy a perdonar la deuda, pero no me vuelvas a pedir prestado. Y quiero que sepas que le voy a comunicar al pastor que eres de los que no pagan. ¿Se puede hacer eso, pastor? Sí, Pablo se lo dijo a Timoteo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Cuídate tú también de él. Amén. 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 Y vas a dormir en paz, vas a dormir tranquilo. Gástate tu dinero en llevar a tu esposa a cenar y no duermas enojado porque tu hermano no te pagó. ¿Quieren ver? Miren lo que dice aquí, verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Miren lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es heredar el reino de Dios? Para que recibáis herencia con todos los santos. ¿Cuál es la herencia? Por su llaga hemos sido sanados. Él promete prosperidad a su pueblo. Amén. Herencia. ¿Quieren ver qué tan fuerte es la disciplina del Señor? Lo que les he dicho está fácil, pero lo que viene ahora es más fuerte. ¿Están listos para lo más fuerte? Que si nosotros practicamos estas cosas, no es que seamos más santos que otros, es que estamos ayudando a estos canijos hermanos que no quieren obedecer. Amén. Y sin embargo, necesitamos aprender a hacer eso. ¿Se recuerdan lo que leímos en Mateo 18:17? Si no los oyere a ellos cuando lo traigas a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8 al 11. Ya casi termino, hermanos. Gracias por su paciencia. Segunda de Juan 1, 8 al verso 11. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Escuchen. Mira por ti mismo, que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas galardón completo. O sea, yo no voy a perder todo mi trabajo y todo mi esfuerzo y todo mi sacrificio por la malcriadez de la iglesia. Yo voy a tener cuidado de no perder mi recompensa, de no perder mi galardón. Por eso les enseñé hace unas semanas atrás: ten cuidado de ti mismo, de cómo tú reaccionas ante las situaciones que se te presentan en el diario vivir. Dice el verso 9:
cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, escuchen, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué quiere decir eso? Está muy sencillo. Estamos supuestos a ser hombres y mujeres santos, que practicamos justicia. Y cuando en la iglesia alguien es un chismoso, un difamador, un calumniador, un ladrón que presta y no pide prestado y no paga, y es confrontado y no quiere arrepentirse, y traigo 2 o 3 testigos y no quiere arrepentirse, y lo llevo ante la iglesia y no quiere arrepentirse, fuera, no eres bienvenido aquí, ni eres bienvenido en mi casa. ¿Por qué? Porque si lo recibo en mi casa, estoy recibiendo un rebelde. ¿Y qué sucede con mi recompensa, con mi galardón? Lo puedo perder porque me estoy haciendo participante de su pecado. No seáis participantes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mira, mi hermano, a ti se te reprendió, no quieres, tú no traes la doctrina, en mi casa no eres bienvenido. No eres bienvenido. Ay, eso está muy duro. Créame que le estamos ayudando a esa persona y nos estamos protegiendo nosotros. ¿Quieren ver la gloria de Dios en este lugar? Te tienen que practicar estas cosas con mucha sabiduría, con mucha oración y tacto. Amén. Primera de Corintios 5:9. Primera de Corintios 5:9. Ven todos estos jóvenes desenfrenados en Chicago y en muchos lugares donde no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el hombre está dispuesto a pecar. Primera de Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Palabra de Dios. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. A los pecadores Dios los va a juzgar a ellos. Dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Está hablando de la iglesia. Quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Y qué perverso está hablando? Bueno, vayamos al verso 1 del mismo capítulo. Ya voy a terminar. Verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación en la iglesia, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estaba durmiendo con su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es entregar una persona a Satanás? Mira, mi hermano, pecaste contra un hermano y él te reprendió, pero te pusiste rebelde
Él trajo 2 o 3 testigos y te pusiste rebelde. El pastor lo llevó ante la iglesia y no quisiste arrepentirte. Por eso te tuvimos que entregar al diablo. ¿Qué quiere decir? No eres bienvenido ni en la iglesia ni en nuestra casa. No te puedes sentar a comer con nosotros. Y eso te estamos ayudando para que te lleve al arrepentimiento, para que hagas morir en ti la carne y puedas vivir en el Espíritu, tengas verdaderamente un nuevo nacimiento, puedas renacer. Eso es muy espiritual. Muy espiritual. Y la iglesia no lo practica. La iglesia no lo practica. Hermanos, Pablo dice, no pude hablaros como espirituales porque aún sois carnales. Les voy a contar algo que no estaba en mis notas. Pero en la iglesia tuvimos a un joven casado, borracho, que no se arrepentía y no se arrepentía y no se arrepentía. Una sola vez en mis 40 años de ministerio me ha sucedido esto, que yo estoy predicando y de repente me sale esto de mi boca y digo, fulano, no, me reservo el nombre, fulano, el Señor te dice, tienes 5 años para arrepentirte y si no te arrepientes te vas a morir. Yo en mi mente decía, ¿de dónde salió eso? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue hablando el día de hoy. No es una voz audible, pero nos habla en forma de pensamiento. Y yo me oí diciendo eso. Y de repente, pues seguí predicando, pero de repente él ya jamás volvió a la iglesia. Hasta años después que me llama su esposa para decirme, mi marido está en el hospital. Lo atropelló un carro. ¿Qué pasó? Dice, cuando él salió en la mañana, me dijo, arréglate y arreglas los niños para esta noche, vamos para la iglesia porque ya se me van a cumplir los 5 años. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Ese hombre se fue a vivir una vida de pecado por 5 años. Ya se me va a acabar el tiempo, déjame correr para arrepentirme. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Les digo en la presencia del Espíritu Santo que lo que les acabo de decir es la verdad. Y tengo las evidencias que se las puedo compartir a los ancianos con testigos. Y es la única vez en mi vida que me ha sucedido. Pero quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. Si la iglesia, bueno, les invito a que sigan. Ya estoy presionado por el tiempo. ¿Me dan 5 minutos más? Sí. Dice el verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Si la iglesia, termino, toda la iglesia no aprende a practicar la palabra de Dios, es una iglesia que no experimentará la gloria de Dios y la revelación de su poder. Cuando la iglesia del Señor no confronta sus pecados y sus errores, será una iglesia que vivirá de conclusiones equivocadas. Y la iglesia se destruirá a sí misma. Una gran cantidad de gente necesita escuchar este mensaje. Y termino con esto, pastor. En Hechos 3, les dije que la iglesia necesita una reforma, ¿verdad? En Hechos 3, 19, me llama mucho la atención estos 3 versículos. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? Hay que arrepentirnos. Dice el verso 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. En la condición en que se encuentra la iglesia el día de hoy, Jesús no viene por ella. ¿Qué es lo que garantiza la venida del Señor?
cuando hacemos caso de lo que dice el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Y de qué manera sucederá esto? A quien de cierto, mira lo que dice el verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿qué es lo que está frenando la venida del Señor? La falta de la restauración de todas las cosas. ¿Sabe qué es lo que siento en mi espíritu? Que el nivel de temor a Dios subió un grado en muchos de ustedes, porque les di palabra de Dios. Vamos a estar de pie, pastor, si me lo permite. Voy a hacer un llamado al altar. Un llamado al altar. ¿Sabe cómo iba la gente en el libro de los Hechos a bautizarse? Confesando sus hechos. Aquí no vamos a sacarle sus trapitos a nadie, pero escuche lo que le voy a decir. Quiero motivarlos a que ustedes lean la Biblia no desde un punto de vista religioso y tradicional, sino desde un punto de vista espiritual, diciendo: Señor, ábreme mis ojos espirituales para yo poder ver en tu palabra lo que has prometido para mi vida. Amén. Yo escucho al hermano José hablar y lo puedo distinguir. Desde el primer día les dije, este hombre tiene un potencial tremendo en Dios, que Dios lo está desarrollando. Dios lo está desarrollando. ¿Va a cometer errores? Claro que sí, todos los cometemos. Estamos en un proceso de aprendizaje, en la reforma, en la transformación de nuestras vidas. Vamos a cometer errores. Pero si el justo 7 veces cae, 7 veces se levanta. Aquí todos estamos en la misma barca, hermanos. Todos estamos en necesidad de conocer a Dios de una manera como no le hemos conocido. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 1. Al ver la fe que tenéis en Jesús y el amor que os tenéis unos con otros, doblo rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que le conozcáis mejor. Y esa es la meta que tenemos como iglesia. Queremos conocerle a Él mejor. Lo estábamos cantando: quiero estar en tu presencia cara a cara y ver tu gloria. ¿Cuántos lo desean? Tenemos que arrepentirnos. Y quiero hacerles una invitación a venir a este altar. Si usted sabe que hay áreas en su vida que tienen que ser corregidas, arrepentirse, quiero que vengan al altar. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Amén. Se toma un valiente que pase primero para que los demás se animen. Yo voy a esperar a ver quién pasa primero. Aquí no le vamos a descubrir sus trapitos a nadie. Aquí estamos reconociendo que algo nos tiene estancados, algo nos tiene atorados, y yo no quiero permanecer igual. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, y si tengo algo de qué arrepentirme, me voy a arrepentir. Quizás tú no digas, pues que yo no soy fornicario, no soy avaro. La Biblia dice que también hay que dejar estas cosas: amargura, celos, envidia, contienda, entre otras cosas emocionales que afectan nuestra alma y afectan nuestra vida espiritual. Y tengo una palabra para los pastores que pueden estarme escuchando. Examina tu vida en la presencia del Espíritu Santo, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado ve venir el lobo y huye, y las ovejas son dispersadas. El buen pastor da el alimento a la iglesia, el alimento a su tiempo. Ahí es de que una palabra